Buenos días. Pues agradecemos su presencia en esta mesa. Les damos la más cordial bienvenida y pues nos saltamos las presentaciones formales y pasemos a escuchar el trabajo que preparó el doctor Víctor Hugo Méndez, Los males sociales en la filosofía de Aristóteles. Gracias. Una de las tradiciones consolidadas de este Instituto de Investigaciones Filológicas consiste en que sus investigadores presenten sus proyectos en curso dentro del espacio de las Jornadas Filológicas, evento académico de periodicidad anual. En estos momentos, una de mis pesquisas se aboca al enigma del mal en la obra de Aristóteles. Respondiendo a los términos de la presente convocatoria en la medida de lo que me fue posible, naturaleza y sociedad, cuerpos y géneros, los ejes de la exposición de los avances de mis trabajos en proceso serán physis y soma, polis y politeia. Aristóteles postula que el mal es polimorfo y a lo largo de su obra ofrece diferentes explicaciones sobre ello. Algunas situaciones naturales suelen ser consideradas malas por los seres humanos, en particular el dolor, la enfermedad, la vejez y la muerte. Sin ignorar y sin dejar de cuestionar las concepciones del mal natural imperantes en el imaginario social de su tiempo, el estagirita percibe la existencia de ciertos males procedentes de la naturaleza en contra de los que los humanos se encuentran prácticamente inermes. Aquí solo aludiré al problema de la mala fortuna. Reservo para la siguiente edición de las Jornadas Filológicas la candente polémica al respecto de si la metafísica del filósofo en cuestión plantea cierto dualismo que abreva de tradiciones orientales. Con respecto al cuerpo, el método genético evolutivo propuesto originalmente por Jaeger, imperante a lo largo del siglo pasado, ha permitido explicar cómo y por qué la antropología filosófica del autor del Protéptico es tan diferente de la de acerca del alma. El joven Aristóteles se adhiere a un platonismo extremo, de acuerdo con el cual el cuerpo contamina el alma. Posteriormente, este filósofo desarrollará su propia filosofía, de acuerdo con la cual el deseo es una fuerza que mueve el universo y que permite la permanencia de la vida. Pero en el caso de los humanos, los deseos descarriados dan lugar a males que van en detrimento del individuo y de la sociedad. Y lo que ocurre en el complejo physis-soma repercute inmediatamente en el tándem polis y politeia. Ciertamente, si bien se registran males sobre los cuales las personas no pueden influir de ninguna manera, como es el caso de los procedentes de la mala fortuna, el corazón de los planteamientos aristotélicos atinentes al mal gravita en torno de la ética, en particular de las conductas que deberían evitarse, los vicios, la debilidad de la voluntad y el bestialismo. En un plano general, Aristóteles entiende el vicio en términos de desviación. De acuerdo con el estagirita, la política es una prolongación de la ética. Siendo esto así, los males sociales en general gravitan en torno de la desviación de la justicia. En lo atinente a la justicia absoluta, las buenas formas de gobierno son aquellas que persiguen el bienestar de la comunidad. El gobierno unipersonal se denomina monarquía, el ejercido por el grupo de los mejores es la aristocracia y el que está en manos del pueblo, en vistas del bien común, se denomina democracia o politeia. Las respectivas desviaciones son la tiranía, la oligarquía y ciertas democracias. Mientras que el frónimos es la condición necesaria de las buenas formas de gobierno, el tirano a fines de la época clásica se convierte en la personificación del mal político y del hombre malo debido a que se le atribuyen los vicios de la oligarquía y de las malas variantes de la democracia. Él es el supremo malvado. La corrupción constituye un mal que azota particularmente a la oligarquía, pero el estagirita también se ocupa detenidamente de las precauciones adoptadas en contra de este fenómeno a lo largo de la historia de la democracia ateniense. Hago peculiar hincapié
en la caracterización del corrupto como una variante del injusto y del malvado. Por otra parte, el malhechor y el sedicioso encuentran un caldo de cultivo idóneo en la pobreza. Las sociedades a fines de época clásica prestaron gran atención a tales males sociales al grado de que crearon un género literario específico para reflexionar sobre ellas, la politeia o utopía. La filosofía occidental, que nace en el siglo VI a.C., soslayo y tratamiento de las filosofías no occidentales anteriores a esta, surge tomando prestadas categorías y géneros literarios preexistentes. Progresivamente va acuñando y tecnificando sus propias categorías y creando algunos géneros literarios propios. Entre estos están el diálogo socrático, imperante durante la primera mitad del siglo IV antes de nuestra era, género que no rompe el cordón umbilical con la literatura, y el género literario de la politeia. Aunque reconoce antecedentes remotos en la isla homérica de los feacios, se consolida a partir del siglo V antes de nuestra era. Su paternidad ha sido atribuida a Critias o al viejo oligarca. Sin embargo, sus máximos representantes son Platón y Aristóteles, cada uno de los cuales redactó su propia utopía. La república, en el caso de Platón, y la política, en el caso de Aristóteles. Más allá de algunas diferencias irreconciliables entre ambas, resulta exacto afirmar que la politeia es un género literario cuyo objetivo consiste en diagnosticar los males sociales imperantes en la época vivida por el autor, buscar los remedios para curarlos y diseñar los planos de una sociedad ideal en la que impere la justicia. Adelantando la conclusión, los males sociales para Aristóteles constituyen desviaciones de las virtudes y los deseos, y uno de los tratados de ese autor constituye un capítulo imprescindible del género literario de la utopía antigua. El mal polimorfo a lo largo de la evolución del pensamiento aristotélico. Al hablar sobre cualquier tópico que aparece en diferentes obras de Aristóteles, resulta pertinente recordar que uno de los principales enfoques empleados el siglo pasado para estudiar este filósofo fue el método genético evolutivo, entre cuyos principales representantes están Bernard Jaeger e Ingemar Dühring. Ante aparentes contradicciones de la Estagirita sobre algunas cuestiones, los evolucionistas, inspirados tanto por el éxito del método estilométrico desarrollado por los platonistas para establecer la cronología de los diálogos, como por el darwinismo, postularon la existencia de estratos evolutivos en la obra de Aristóteles. Aunque recientemente se han formulado algunas críticas bien justificadas al método genético evolutivo, en general sigue siendo vigente en los estudios aristotélicos. Dühring, uno de sus máximos representantes, afirma, cito a Dühring: si prescindimos de sus años juveniles antes de la llegada a Atenas, podemos dividir su vida en tres periodos. Primero, la época de la academia en Atenas, 20 años. Segundo, la época de los viajes, desde principios de 347 más o menos hasta principios de 334, 13 años, en los cuales realiza con Teofrasto sus investigaciones en Asia Menor y Macedonia. Tercero, el segundo periodo en Atenas, unos 12 años hasta su muerte. Fin de la cita. Una vez precisado lo anterior, se comprenderá mejor que en algunos temas, en particular los atinentes a su antropología filosófica, las reflexiones de Aristóteles atinentes al mal evolucionan en sus diferentes periodos vitales. Pero si algo permanece constante en su percepción de que el mal es un tema, pero si algo permanece constante, es su percepción de que el mal es un tema que no puede dejar de ser abordado por la filosofía, en tanto que los seres humanos, sin excepción, lo padecen en diferentes sentidos. En el contexto de su justamente célebre descripción del ser humano en términos de animal político, Aristóteles hace hincapié en que entre las características propias de los entes de nuestra especie se encuentran tanto el uso de la palabra como el discernimiento del bien y el mal. Cito la política de Aristóteles, 1253a, 918. El hombre es entre los animales el único que tiene palabra. La voz es señal de pena y de placer, y por esto se encuentra en los demás animales, cuya naturaleza ha llegado hasta el punto de tener sensaciones de pena y de placer y comunicarlas entre sí.
pero la palabra está para hacer patente lo provechoso y lo nocivo, lo mismo que lo justo y lo injusto. Y lo propio del hombre con respecto a los demás animales es que él solo tiene la percepción de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto, y de otras cualidades semejantes. Y la percepción común, es lo que constituye la familia y la ciudad. Fin de la cita. Todos los seres humanos pueden percibir el mal, pero no todos ellos pueden definirlos de manera unívoca. ¿Qué se entiende por el mal? No resulta factible ofrecer una respuesta breve. Lo que se conoce como el enigma del mal es formulado por el Stagirita de manera contundente. Cito a Aristóteles. El bien es simple, mientras que el mal es polimorfo. Fin de la cita. Esto está en Ética Eudemia, 1239b, 11-12. De hecho, en la tradición occidental esto es lo que se entiende por el enigma del mal, que el mal tiene diferentes manifestaciones, no hay una única forma del mal. Este filósofo emplea diferentes términos para aludir al malo. Algunos males proceden de la naturaleza, otros se originan en la suerte o el azar, pero gran parte de ellos son atribuibles a los humanos. Mientras que los primeros no pueden ser de otra manera, los últimos resultan más susceptibles de ser controlados por las personas. La naturaleza y los males. En la literatura griega arcaica y clásica, el ser humano se piensa a sí mismo como un ente efímero, sujeto a la morbilidad y a la mortalidad. Aunado a lo anterior, suerte y azar también pueden incidir en diferentes sentidos en la existencia humana. Estrictamente hablando, la suerte no entra dentro de la teoría causal del Stagirita. Recuerdo que empezamos 8 minutos después, entonces los reclamo. Si no, sería un mal. ¿8 minutos? Sí, empezamos 8 minutos tarde. Estrictamente hablando, la suerte no entra dentro de la teoría causal del Stagirita. Sin embargo, este afirma que, cito, si bien hay eventos que realmente suceden por suerte, ya que sean por accidente, la suerte es una causa accidental, pero en sentido estricto, la suerte no es causa de nada. Estoy utilizando la traducción de la física de la doctora Ute Schmidt, que se encuentra aquí presente. La suerte es imprescindible y veleidosa. Puede sonreír a cualquiera meramente por accidente. Sin embargo, la mala suerte también puede abonar la desgracia de quien no la merece. Poco se puede en contra de esto. Cito la retórica de Aristóteles, 1386a. Todas las cosas que producen sufrimiento o dolor mueven a compasión, al igual que las que causan la muerte y aquellos males de gran importancia, cuya causa es el azar. Dolorosos y destructivos son las diversas formas de morir, las torturas y los malos tratos, la vejez, las enfermedades, la falta de comida. Males cuya causa es el azar son la falta de amigos, la escasez de amigos, la deformidad, la debilidad, la tullidez, el que salga mal lo que debía resultar bien y la acumulación de estas desgracias. Y que sobrevenga algo bueno después de que se ha padecido un mal, como ocurrió a Diópites, a quien le llegaron los presentes del rey cuando ya estaba muerto. Y que nunca nos salga nada bien o no podamos disfrutar de lo que nos sale bien. Fin de la cita. Los cambios de fortuna son temas ocurridos en época clásica y, como bien señala Sverdorf, cito, se dan típicamente en la tragedia. Fin de la cita. Y al imperio de la fortuna de la tragedia clásica, Aristóteles suma la clásica tragedia de la depreciación del cuerpo, uno de cuyos capítulos centrales fue redactado en su obra juvenil. El mal en la antropología filosófica de Aristóteles. La obra juvenil aristotélica, entre más temprana, más platónica. Se ha dicho que lo que distingue a Platón es su teoría de las ideas y su dualismo psicosomático. Aunque lo anterior sea una simplificación burda, no deja de resultar orientadora. Lo cierto es que en diversos diálogos se recupera, sin adoptarla acríticamente, la concepción órfica del cuerpo como cárcel del alma,
Alberto Bernabé, reelaborando una categoría de Die, habla en términos de una transposición del pitagorismo y el orfismo a los diálogos. Y el pensamiento de que el cuerpo es un mal para el alma, de que el cuerpo es la cárcel del alma, aparece cuando menos en dos de las obras del periodo más platónico de Aristóteles. Me refiero a Protéptico y Eudemo. La propuesta pedagógica de Platón competía con otras, entre las que destaca singularmente la de Sócrates, para quien la verdadera filosofía era la retórica y consideraba irrelevantes las enseñanzas impartidas en la academia. Sobre el cambio de fortunas, obra parecida aproximadamente en el 354-353 a.C., registra esta querella. A esta obra Aristóteles replica con su Protéptico en 352-351. El fragmento 107 del Protéptico quizás sea el mejor conocido de toda esta obra. Contiene una caracterización extremadamente negativa del cuerpo, incluso más radical que la que aparece en el Fedón platónico. Cito el fragmento 107 del Protéptico. En efecto, la unión del alma con el cuerpo parece algo similar, pues igual que afirman que los etruscos torturan muchas veces a los condenados atando de frente, cara a cara, cadáveres a los vivos, quedando así ajustado miembro con miembro, así también el alma parece estar extendida y adherida a todos los miembros sensibles del cuerpo. Fin de la cita de esta imagen aterradora. Ideas semejantes aparecen en el Eudemo. Como es bien sabido, el diálogo fue el género filosófico por antonomasia durante las primeras décadas del siglo IV antes de nuestra era. Y Aristóteles no se mostró del todo ajeno a tal tendencia, aunque lamentablemente diálogos como Eudemo y sobre la filosofía se han perdido y solo permanecen algunas referencias y fragmentos. El Eudemo, cuya fecha de composición oscila entre el 354 y el 352, plantea que el alma se encuentra en la prisión que es el cuerpo. Sucintamente, algunas de las obras juveniles de Aristóteles ubican en el cuerpo una fuente del mal para las almas. El dualismo psicosomático temprano es matematizado y sustituido progresivamente por una teoría que hace del alma la forma del cuerpo, cuya formulación más conocida es precisamente la contenida en obras como Acerca del alma. Que sobre este texto hay, digamos, polémica entre los aristotélicos sobre exactamente de qué periodo pertenece, si sobre el segundo o el tercer periodo. No voy a entrar en detalles, simplemente me interesa señalar que es posterior al periodo académico de Aristóteles. La idea que en estos momentos plantearía es que la antropología filosófica de Aristóteles atribuye el mal al cuerpo en su primer periodo y culpa al deseo descarriado en su obra posterior. Sea como fuere, lo cierto es que en la política se afirma que, cito la política 1267b 1.4, cito esta cita, es muy interesante, la maldad de los hombres es insaciable, pues el deseo es, por su naturaleza, infinito, y para saciar los suyos viven la mayoría de los hombres. Fin de la cita. No es el deseo en sí, sino el deseo desviado de su fin, que sería el bien. Ahora bien, no solo los animales humanos y no humanos tienen cuerpo. En el pensamiento político clásico, el hombre es considerado una micropolis, una pequeña ciudad, y la polis, un macroántropos, un gran hombre. La metáfora del cuerpo social, tan común en nuestros días, es originariamente griega, como tantas cosas. Y Aristóteles se ocupa particularmente de la salud y las enfermedades de este cuerpo. Para Aristóteles, la política es una medicina de la ciudad. El cuerpo de la sociedad y sus males. Los griegos homéricos, como bien señala Bruno Snell, conceptualizaron al ser humano en términos de, cito a Snell, suma de sus miembros. Fin de la cita. Emilio Crespo, suscribiendo esta tesis, ha escrito recientemente, en el 2015, más reciente no puede ser, cito, la Ilíada y la Odisea documentan un estadio arcaico primitivo en el que el hombre no tenía conciencia de su cuerpo comunitario. Fin de la cita. A darmes de tal visión primitiva del cuerpo, a pesar de la vertiginosa evolución de la contraposición cuerpo-alma registrada en periodo arcaico,
perviven en la política de Aristóteles. Bueno, 5 minutitos. Entonces, okay. Este filósofo frecuentemente alude a la sociedad como si se tratara de un cuerpo cuyos miembros son los ricos, euporoi, los pobres, aporoi, y los medios, mesoi. Su conjunción y equilibrio armónico representa salud y virtud. Cuando dicho supuesto no ocurre, lo cual suele ser frecuente, se originan males equiparables a enfermedades sociales. De hecho, el crecimiento desproporcionado de los pobres al interior de una polis es la causa de algunas de las mayores dolencias que puedan afligirla. Y cito una tesis de Aristóteles muy interesante. Cito a Aristóteles en La Política 1265a 1213. La pobreza produce revueltas y crímenes. Fin de la cita. Los males sociales, en particular la violencia, la guerra civil y la delincuencia, tienen parte de su origen, solamente parte, en la pobreza. Los filósofos clásicos suelen distinguir nítidamente entre la guerra, polemos, a la que consideran un fenómeno natural e ineludible, y la guerra civil, la guerra intestina, estasis, epítome del mal en Grecia arcaica, de acuerdo a la atinada lectura de Jacqueline de Romilly. Esta historiadora hace hincapié en que aquel entonces, cito, se produjeron guerras civiles que sabemos que llevaron aparejadas matanzas y crueldades monstruosas. Heródoto cita varias, de pasada, y Tucídides, siempre en el siglo V antes de nuestra era, cuando la guerra del Peloponeso provocó en todas las ciudades guerras civiles entre oligarcas y demócratas, entre ricos y pobres, le dedicó todo un capítulo en el libro tercero. Fin de la cita. El estagirita, como apenas se señaló, encuentra en la estasis uno de los grandes males sociales. Bueno, como solamente quedan 3 minutos y apenas voy en un tercio del texto, voy a hacer un resumen. La cuestión es que para Aristóteles, una de sus grandes teorías es la teoría de las formas de gobierno. Hay buenas formas de gobierno que pueden ser, si son unipersonales, la monarquía, si son de unos pocos, la aristocracia, y si son, digamos, de la mayoría del pueblo, que sería la politeia, que es la buena democracia, ¿no? La buena forma de democracia. Y sus desviaciones, la categoría que va a utilizar Aristóteles continuamente es la desviación. La desviación de estas formas de gobierno son formas de gobierno que no persiguen el bien común, sino persiguen el bien de los gobernantes solamente. O sea, el fundamento es buscar el bien de los gobernantes. Y a la monarquía corresponde la tiranía, como gobiernos unipersonales, a la aristocracia, la oligarquía, que sería la mala forma, y hay malas formas de democracia, las que llaman simplemente democracia, ¿sí? Entonces, la cuestión es que las malas formas de gobierno son estrictamente desviaciones de las buenas formas de gobierno, y lo que se desvía es el enfoque del bien común al bien del gobernante. Y entonces, lo que yo trabajo, de hecho este año he estado trabajando mucho el tema, de que Aristóteles elabora, digamos, en la constitución de los atenienses y en la política, hay toda una teoría de las malas formas de gobierno, que es conocidísima. Hay un libro de Bobbio magnífico sobre el tema, pero también lo que he estado trabajando es el tema de la corrupción. Aristóteles trabaja muchísimo la corrupción como forma de injusticia. O sea, el que los gobernantes asuman su cargo para obtener bienes públicos y se los apropien en detrimento de los demás y generen pobreza, lo considera Aristóteles como una de las grandes fuentes del mal. Y entonces me parece que mi aportación, digamos, en este momento, es un estudio de la corrupción en Aristóteles, que me parece poco se ha hecho hincapié en este tema, y sin embargo hay muchísimas, evidencias de que Aristóteles plantea que una de las formas básicas de la injusticia es la corrupción de los gobernantes. Entonces, esa es una de sus preocupaciones. Y finalmente, yo lo que señalo es que, bueno, me lo voy a tener que saltar, como la convocatoria del Congreso era naturaleza y sociedad, cuerpo y género, con respecto al género, que de entre los géneros literarios, la filosofía nace tomadas prestadas categorías de la religión y del derecho, y nace tomando prestadas formas literarias. O sea, la primera filosofía, por ejemplo, es poesía.
o sea, Parménides o... bueno, ya. Pero la cuestión es que el mal genera un género literario que es la utopía. Diagnosticar el mal y proponer remedios. Si me permiten, leo mi conclusión de una hojita. Bueno, a manera de conclusión, naturaleza, sociedad, a manera de conclusión, calma. Naturaleza, sociedad, género, mal y corpus aristotelicum. A pesar de que Aristóteles es uno de los grandes teóricos abocados al estudio del mal en la tradición occidental, este tópico no suele recibir suficiente atención por parte de los especialistas. ¿Por qué? La explicación obvia consiste en que tal tópico no es abordado sistemáticamente por el estagirita, sino que se encuentra esparcido a lo largo de su obra escrita en diferentes etapas de su vida. Siendo esto así, resulta apropiado articular una investigación en torno a ejes pertinentes. Adhiriéndome a los términos de la convocatoria de las Jornadas Filológicas 2015, Naturalezas y Sociedades, Cuerpos y Géneros, he tratado de exponer parcialmente las explicaciones aristotélicas sobre el mal, asociadas a la physis, al soma, a la polis y a la politeia. A pesar del espíritu científico del autor de la física, interesado más en explicar el movimiento que en describir la naturaleza en términos de bien y mal, sus estudios sobre la physis no renuncian completamente a metáforas antropomórficas y continúa defendiendo una metafísica erótica donde la materia desea forma y es gracias a este mismo deseo que el motor inmóvil mueve al universo. La metafísica aristotélica reserva más de un pensamiento para el mal natural, pero como mi tema actual son los males sociales, me he limitado a referirme a su teoría de la fortuna, que los humanos pueden interpretar como buena o mala, independientemente de que a nivel cósmico nuestras pequeñas alegrías e infortunios resulten irrelevantes. El dolor, la morbilidad, la vejez y la muerte son reconocidos como parte fundamental del mal natural. Sin embargo, en el corpus aristotelicum, el soma, el cuerpo, está involucrado con el mal de diferentes maneras. En la historia de la conceptualización occidental del tándem cuerpo-alma, Aristóteles constituye un hito fundamental. En su periodo juvenil eleva su platonismo a cumbres superiores a las del Fedón y ofrece su propia versión del cuerpo como cárcel del alma. Posteriormente, al postular que el alma es la forma del cuerpo, abandona su dualismo psicosomático órfico-pitagórico platónico a favor de una antropología filosófica y una ética propias. El cuerpo ya no es la fuente del mal, pero el alma en sus obras maduras, a pesar de que el deseo es el veneno del movimiento en su metafísica, encuentra la explicación de los vicios humanos en la desviación del deseo. La categoría de desviación le permite a Aristóteles explicar tanto el mal como la ética y la política. En la obra epónima postula que las formas de gobierno malas, tiranía, oligarquía y democracia, se explican por una desviación de la justicia. Corrupción, guerra civil y crimen son males asociados a lo que también se presta particular atención en la constitución de los atenienses y en la política. Estas obras oscilan entre la descripción objetiva de la sociedad como realmente es y la polis como debería ser. Ambas constituyen uno de los 5 capítulos de uno de los géneros literarios cultivados en la antigüedad, la utopía. Las diferentes manifestaciones del mal son temas privilegiados de la literatura arcaica y clásica, desde sus primeras manifestaciones homérico-hesiódicas hasta algunos trabajos científicos, sin olvidar la lírica y la tragedia. Entre estos también es necesario incluir la mejor forma de gobierno, esto es, la aristepoliteia, que es una de las variantes, que es una de las fórmulas empleadas por los filósofos clásicos para designar lo que a partir de Tomás Moro se denomina utopía. El diagnóstico de los males que aquejan a una sociedad y la correlativa propuesta de una sociedad como debería ser, en la que todos sus ciudadanos son virtuosos y felices, constituye la materia de un género literario cuyos principales representantes antiguos son Critias, Platón, Aristóteles, Cicerón y San Agustín. Sin dejar de reconocer que la filosofía nace tomando prestadas categorías y formas de expresión ajenas, pronto acuña las propias y de entre los géneros literarios que contribuye a crear está la utopía, ambición terapéutica de erradicar o disminuir en la medida de lo posible los males sociales. Para concluir con lo señalado al principio, esta investigación sobre el mal en Aristóteles pretende ser de largo aliento y continúa en proceso. Medido por el criterio de la mayéutica socrática, el presente proyecto permanece en gestación. Espero presentarles el producto del parto intelectual en unas futuras jornadas. Por el momento, sirve este espacio académico para presentar avances parciales de dicha pesquisa y para atender las atentas sugerencias de los especialistas aquí reunidos. Gracias. Bien, sin más, una disculpa a la doctora Elizabeth Mares por los 4 minutos y pasamos a su ponencia, la importancia de la definición en la ética nicomaquea de Aristóteles. Si quieren, al final hacemos las preguntas.
En su reconocida obra Greek Popular Morality in the Time of Plato and Aristotle, en la que el objetivo del autor consiste básicamente en describir la moralidad y no precisamente la filosofía moral del periodo comprendido entre el nacimiento de Platón y la muerte de Aristóteles, Kenneth James Dover dedica un apartado al vocabulario moral y, más específicamente, dedica un apartado al tema de las definiciones explícitas. En este apartado, Dover menciona a los filósofos griegos como uno de los grupos que más se interesaron en la búsqueda explícita de definiciones. Entre otros puntos, señala que Aristóteles dedica una parte sustancial de la ética nicomaquea a la discusión metódica de las virtudes como medios entre dos vicios. También señala el carácter marcadamente filosófico de la búsqueda de tales definiciones, y no tanto como contribuciones a la lexicografía del griego clásico. Parafraseando a dicho autor, las definiciones socráticas corresponden a exploraciones metafísicas, y las definiciones aristotélicas responden a una función prescriptiva. Así, por ejemplo, cuando Aristóteles habla de la sofrosine, templanza, no se refiere a ella tanto con el propósito de establecer un enunciado que corresponda a la denotación o significado de la sofrosine, la templanza, en el lenguaje de su tiempo, sino que cumple con un fin prescriptivo y filosófico. El estudio de Dover parece indicarnos que, al menos desde el punto de vista textual y literario, en la obra aristotélica pueden distinguirse a primera vista la presencia de definiciones éticas, las cuales responden a los propósitos filosóficos del estagirita. Sin embargo, desde el punto de vista de la filosofía actual, y especialmente entre algunos comentaristas de hoy en día sobre la obra aristotélica, no parece haber unanimidad en que el filósofo griego haya querido proponer definiciones, ni mucho menos establecer algo así como una serie continua de definiciones éticas que cumplen la función de prescripciones morales objetivas, que sean válidas para todos los casos, ni mucho menos que puedan ser consideradas como leyes morales categóricas e inmutables. A muy grandes rasgos, en esto consiste la crítica de los objetores a las definiciones éticas en Aristóteles. Algunos de ellos pertenecen a una línea interpretativa de la ética aristotélica denominada particularismo. El particularismo es la postura ética según la cual en el actuar moral no existen algo así como principios morales que sean aplicados a los casos particulares. Desde el punto de vista de los lectores particularistas de la ética aristotélica, en Aristóteles tampoco puede sostenerse en estricto sentido la presencia de principios éticos, y mucho menos algo así como definiciones éticas. Por el contrario, la gran aportación de Aristóteles a la ética consistió en haber resaltado la importancia de remitirse a los datos particulares, es decir, al contexto y a las circunstancias como lo propio y lo definitorio en las acciones morales. Sobre este punto es bien conocido el siguiente texto de la Ética nicomaquea. Cito a Palibonet, la cita es de traducción de Palibonet. Pero convengamos primero en que todo lo que se diga de las acciones debe decirse en esquema y no con precisión, pues ya dijimos al principio que nuestra investigación ha de estar de acuerdo con la materia y en lo relativo a las acciones y a la conveniencia no hay nada establecido, como tampoco en lo que atañe a la salud. Y si tal es la naturaleza de una exposición general, con mayor razón la concerniente a lo particular será menos precisa, pues ésta no cae bajo el dominio de ningún arte ni precepto, sino que los que actúan deben considerar siempre lo que es oportuno, como ocurre en el arte de la medicina y de la navegación. Fin de la cita. En esta cita dedicada a la exactitud de los discursos éticos, se dice que en los asuntos relativos a las acciones no hay nada estable, como tampoco lo hay en la salud. Pensemos, por ejemplo, que un remedio puede ayudar a quitar el dolor de cabeza a una persona, pero en otro caso no. O en algunos cierta dosis de cierto medicamento es suficiente, mientras que en otros casos no. Algo similar ocurriría en los asuntos éticos. Uno diría que en la mayoría de los casos parece que es preciso, por ejemplo, siempre regresar lo prestado. Pero según el ejemplo de Platón, que pone en la República, me parece, no será bueno regresar la espada al amigo que ha perdido la razón. Así pues,
lo mejor para el caso de las acciones morales es considerar cada caso en sus propias circunstancias. Esto es lo que sostendría el particularismo, tal como ocurre en los casos de la medicina y en los casos de la navegación. El buen navegante, por ejemplo, parece actuar bien por un cierto instinto, una mirada o una percepción, considerando el lenguaje de Aristóteles, de acuerdo a las observaciones del clima, el tipo de cargamento, el tipo de tripulación, y no tanto por atender a la aplicación de ciertas reglas determinadas por un manual, que si las hubiera, en muchos casos no funcionarían, probablemente. Los partidarios del particularismo ven en este tipo de textos aristotélicos su mejor apoyo. Así autores como Nussbaum o Wiggins se decantan por esta interpretación de la ética aristotélica. Para las interpretaciones particularistas, hablar de definiciones en la ética aristotélica podría parecer un propósito totalmente ajeno a la ética aristotélica, debido a que ellas parecen conllevar un tinte teórico que pudiera considerarse opuesto a los fines prácticos de la misma ética. Sin embargo, es preciso señalar que la atribución de un particularismo extremo a la ética aristotélica podría conllevar la atribución de un relativismo moral, según el cual no habría ningún rasgo de objetividad moral, debido a que no habría nada semejante a principios de acción que puedan funcionar de alguna manera como criterios de evaluación y ejecución. La evaluación y ejecución de las acciones morales únicamente dependería de la percepción de la gente, quien no tendría por qué basarse en ningún tipo de principio moral objetivo. No obstante, Aristóteles sí parece recurrir a la implicación de principios en la acción, tal como lo muestra en el denominado silogismo práctico, el cual es un modelo explicativo de las acciones. Este consiste en una premisa universal, la cual indica el fin de la acción, una premisa particular, que será la especificación de dicho fin, y ambas premisas derivan en la acción, que será como la conclusión. Tales premisas o contenidos mentales del sujeto son considerados por Aristóteles como principios prácticos, los cuales son susceptibles de una consideración racional. En la actualidad, Piero Bank, por ejemplo, ha hecho hincapié en que atribuirle a Aristóteles posturas tales como el particularismo extremo o el relativismo moral sería un error. En cambio, en la ética aristotélica sí podría hablarse de, cito, un cierto pluralismo en la formulación de las reglas éticas, en la definición de los modelos aretológicos de comportamiento, en la elaboración de las constituciones. Pero el telos de la autorrealización de la humanidad, de la excelencia, to Ariston, permanece el mismo para todos los hombres, y a pesar de la diversidad de los fines particulares, asegura la unicidad teleológica de lo que es en todas partes naturalmente lo mejor. Fin de la cita. De manera que si el telos del hombre es lo invariable para la ética aristotélica, entonces hipotéticamente sería posible una definición de este telos, al cual Aristóteles también denomina felicidad o bien supremo. Y también podría ser posible hipotéticamente una definición de todo aquello que esté implicado en el bien supremo o en la felicidad. Por ejemplo, las virtudes. Y en efecto, autores como Terence Irwin y Carlo Natali han visto la definición de la felicidad como el principal objetivo del libro alfa de la ética nicomaquea. En diversas partes de este libro, Aristóteles menciona un explícito interés por buscar qué es la felicidad o el bien supremo del hombre, sin conformarse solo con saber qué significa de nombre o con saber las distintas opiniones sobre ella, sino que es preciso para el filósofo buscar qué es tiestin, es decir, buscar la esencia del bien supremo del hombre. Así, por ejemplo, frases contenidas en diversas partes del libro alfa contienen preguntas explícitas por el qué es la felicidad. Solo voy a citar algunas partes, como en el capítulo 4 dice, digamos, ¿cuál es el fin que persigue la política y cuál es el más alto de todos los bienes prácticos? Aparece ahí la pregunta, ¿no?, por el qué es. Más adelante dice, y acerca de la felicidad, ¿qué es? Disienten y no dan cuenta igualmente la mayoría de los sabios. O en el capítulo 7 dice, y de nuevo tornemos sobre el bien buscado, ¿cuál sería? ¿No? Tipo tanelle, diría. Bueno, en estos textos en donde aparecen las preguntas por el ¿qué es la felicidad?, se aprecia una terminología que Aristóteles retoma de sus trabajos de lógica y teoría de la ciencia, es decir, de los tópicos y los analíticos posteriores. En esta última obra,
Las definiciones son consideradas como el producto de la investigación científica. Ellas expresan el porqué y la esencia de las cosas. En los mismos analíticos posteriores, Aristóteles consideró la posibilidad misma de buscar definiciones éticas. Así lo muestra el ejemplo que propone sobre la magnanimidad. Bueno, en los analíticos aparece un ejemplo sobre la manera en cómo debe de dividirse, o sea, de buscar, en dado caso, los distintos tipos de magnanimidad. Si, por ejemplo, tenemos dos enunciados, un enunciado que corresponda con las cualidades de Alcibíades, Aquiles y Áyax, según Aristóteles, lo común a todos estos casos es que no soportan ser injuriados, o bien dice él que tienen una cierta impaciencia ante las afrentas. Y en otros casos, ese es en unos casos, y en otros casos, por ejemplo el de Lisandro y Sócrates, la magnanimidad más bien se expresa como la imperturbabilidad ante las variaciones de la fortuna. Entonces dice Aristóteles, si tenemos dos descripciones distintas de la magnanimidad, entonces tendremos dos especies de magnanimidad, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de cómo Aristóteles tenía el interés explícito por buscar definiciones. Este texto se inserta en el tema de la búsqueda de predicados o afecciones contenidas en la definición, los cuales se obtienen a partir de la división, método muy utilizado ya en Platón. Aristóteles habla de generalizaciones que abarquen los casos de magnanimidad, como la impaciencia ante las afrentas, que es algo común en los casos concretos de Alcibíades, Aquiles y Áyax, y la imperturbabilidad en los casos de Lisandro y Sócrates. Debido a que tenemos dos descripciones distintas sobre los casos que consideramos como magnánimos, entonces tendremos dos especies de magnanimidad. Bueno, muchas cosas se han escrito en relación a la conexión entre los analíticos posteriores y la ética, a propósito de lo que ya desde hace ya varias décadas se ha llamado el tema de la metodología ética, el cual consiste en el estudio de la forma en que Aristóteles abordó, expuso y justificó los temas éticos. Muchos comentadores han hablado de la dialéctica como el método propio de la ética aristotélica. En cambio, otros autores también han señalado la incidencia de otros métodos más científicos, como los descritos en los analíticos posteriores. El tema de las definiciones éticas se puede comprender también como insertado dentro de este marco de referencia sobre la metodología ética, pues las definiciones expresan una de las formas en las que el estagirita se valió en la exposición de su obra ética. Actualmente varios comentaristas han ofrecido diversas respuestas respecto al tema de las definiciones, desde este punto de vista metodológico. Algunos, como Terence Irving, opinan que las definiciones responden a definiciones dialécticas, mientras que otros, como Carlo Natali, opinan que dichas definiciones se insertan también dentro de una metodología científica. Igualmente se han dado respuestas variadas y por varios flancos a las objeciones que presentan algunos tipos de particularismo, aunque sin dejar de considerar la relevancia del contexto y las circunstancias que prestó el estagirita en los asuntos éticos. Desde mi punto de vista, y añadiéndome a las opiniones de los partidarios de las definiciones éticas en Aristóteles, el estagirita buscó definiciones éticas con una doble finalidad, tanto teórica como práctica. Esto sin demeritar de ninguna manera el valor que concedió al ámbito de lo particular y de las circunstancias en donde se realizan las acciones. El establecimiento de tales definiciones, que son parte de una teoría ética aristotélica, responde a métodos que el mismo filósofo consideró como científicos, tales como los señalados en analíticos posteriores, y también al método dialéctico que desde mi punto de vista también tuvo para Aristóteles una relevancia científica. Si bien algunos de estos temas ya están desarrollados en el trabajo de algunos comentadores como Carlo Natali, que son trabajos muy recientes, es preciso aún investigar los métodos de establecimiento de otro tipo de definiciones en la ética, como es el caso de algunas virtudes particulares, o el caso del placer, o el caso de la amistad, o de la incontinencia, por ejemplo. Es preciso mencionar, por último, que al margen de estos asuntos metodológicos, se presentan también otras preguntas y dificultades filosóficas acerca de las definiciones éticas. Por ejemplo, considerar el problema metafísico planteado por Reeve acerca de la posibilidad de las definiciones reales y no solo nominales en la ética, o bien el problema epistemológico sobre qué tan condicionado está el conocimiento intelectual y por lo tanto el conocimiento de las definiciones por otros elementos morales no racionales,
como el de las disposiciones del carácter y las emociones. Por último, y quizá uno de los temas más relevantes, es el problema ético sobre el papel práctico que tienen y pueden tener las definiciones. Es decir, comprender si para Aristóteles las definiciones pueden o no tener un papel en la ejecución de las acciones del sujeto y en qué consistiría este papel. Gracias. Bien, pues para actuar con justicia, la doctora Elizabeth tendría los 4 minutos, ¿no? No sé si quiere usarlos o dejamos este tiempo para preguntas. No, está bien ¿Para preguntas? ¿Sí? Al principio de tu exposición mencionaste que hay dos vertientes de interpretar a los particularistas y cuál sería la otra. Bueno, hay dos, serían en este caso los universalistas, ¿no? Sería como las dos posturas, son dos posturas metaéticas, digámoslo, actuales. Ajá. Una que es la de los particularistas, que solamente ven los casos particulares, o sea, el contexto, y los universalistas, ellos creen que hay una prioridad del universal, del concepto que tenemos de los principios éticos, en este caso. Los principios éticos serían un caso de lo universal aristotélico y sería prioritario en la ejecución de las acciones morales. O sea, lo que no cabe duda es que tanto el universal como el particular, y los particulares, mejor dicho, en plural, son elementos que intervienen en las acciones, según Aristóteles. Uh-huh. El problema, mejor dicho, o mejor planteado, es saber cuál es primero, cuál tiene mayor prioridad, si el universal o los particulares, ¿no? Entonces hay autores como Irwin Terence, que es universalista, y él dice que sí hay principios y los principios son importantes considerarlos para la ejecución de las acciones. Igual también Carlo Natali es un universalista. Él dice, como todo, el universal es prioritario o es primero o anterior, mejor dicho, anterior al particular, porque todo particular cae bajo un universal. O sea, epistemológicamente hablando o cognitivamente hablando, si nosotros no tuviéramos claro qué tipo de acción es esa, no podríamos actuar. Y para eso presuponemos un universal, según los universalistas. Sí, claro, ajá, sí. Sí. Que hace el rol de las ideas en Platón. Finalmente es un intuicionista, porque Aristóteles presupone que todo el mundo sabe cómo se debe actuar. Que no desarrolla teorías largas y complicadas como Platón, sino lo da simplemente por un hecho. Y ese es el caso de muchos moralistas, no solamente de Aristóteles, pero me interesaba por el momento de que como él sí mismo dice que no todos los casos son iguales, con la medicina, que no es exacta en estos terrenos, etc. Como tú mencionaste esto del particularismo, me interesaba la otra experiencia. Pero me gustaría hacer todo un comentario en relación a lo que dijo Pérez. La utopía ciertamente, tú lo sabes, ya lo hemos discutido, ¿no? Es una respuesta. Bueno, la utopía puede tener dos raíces. O bien es una crítica de la sociedad en la que se vive, o bien es exclusiva o al mismo tiempo la remembranza de un tiempo pasado dorado. ¿Sí? Como lo vemos en las edades de oro, de Hesíodo, sí. O en el mismo político donde se relata el mito de Cronos, que todo era maravilloso. Es difícil de demostrar eso. Puede tener las dos cuentas, los dos lados, pero se recurre a un mito para criticar la sociedad actual o a la inversa. Pues no sé, ya tenemos el tiempo. No, de hecho tenemos 8 minutos más. Ajá, sí, bueno, damos por concluida no, la mesa. Todavía tenemos 8 minutos tenemos más. 8 minutos más, de acuerdo. Me gustaría
Sí, porque básicamente el tema de la utopía, bueno, si hay una experta en este tema, precisamente la doctora Schmidt, cuyo libro Platón y Huxley, Dos Utopías, es referencia obligada para cualquier interesado en este tema, que es un libro magnífico editado por esto. Si hay una experta es ella, yo estoy completamente de acuerdo y de hecho yo empecé a estudiar estos temas precisamente en ese libro. Ahora, mi reflexión es que, y precisamente respondiendo un poquito a la convocatoria de esta edición de las jornadas que hablaba sobre los géneros, el tema de los géneros literarios. Mi reflexión es que la utopía nace así como indigente de género literario. O sea, se ha dicho mucho, bueno, Kelsen lo dice muy claramente, la filosofía nace como arañándole al derecho y a la religión las categorías. La filosofía nace hablando de la justicia, nace hablando de lo divino, y a la medicina, por supuesto, nace, digamos, tomando prestado, o sea, con ropas, como hija menor de otros saberes, nace tomando la ropa prestada, así como de larga familia, tomando la ropa prestada de otros. Sin embargo, en esta consolidación de géneros literarios hay todo una lectura de Giorgio Colli que dice, realmente la filosofía no nace antes de Platón. O sea, en contra, digamos, de la lectura de los presocráticos de Diels-Kranz, dice, no, es que realmente no tenemos filosofía antes de Platón, todo lo demás es sabiduría. O sea, porque tenemos, digamos, a los que ahora llamamos presocráticos como dentro del paquete de los sabios, porque personajes como Parménides están escribiendo poesía. Entonces no son filósofos, son sabios. Y filosofía la tenemos a partir de Platón, y con Platón tenemos algo, lo que yo mencionaba, el diálogo socrático es un género filosófico, pero es un género filosófico también híbrido entre la literatura, que no es analizado, por ejemplo, en los tratados lógicos de Aristóteles, sino es analizado en la poética. Es ya género literario, pero género literario filosófico. Pero me parece que el segundo gran género literario que nace en esta época es la utopía. Y a mí me parece que en un larguísimo proceso, como bien señala la doctora Schmidt, tenemos como antecedentes, por una parte, todo el tema del mito, y lo que pasa con Hesíodo es que sus mitos, Hesíodo estrictamente está, digamos, en esa historia de lo que va a ser la filosofía. Olof Guigón señala que es el primer filósofo. O sea, es una tesis que no ha sido, digamos, no es nueva. Hay autores que señalan que Hesíodo ya es un filósofo, entre ellos destacadamente Olof Guigón. Sin embargo, con Hesíodo lo que tenemos todavía son mitos. Homero y Hesíodo son los teólogos, los grandes teólogos de Grecia. Entonces tienen pensamiento religioso. Y su concepción del mal es mítica. Para Hesíodo, o sea, hay una separación original entre hombres y dioses, y hay el fraude de Mecona, de tal suerte que Prometeo ayuda a engañar a Zeus, pero Zeus sabía que iba a ser engañado, entonces Zeus crea el mal para los hombres. Entonces hay una compensación de mal y bien, y la explicación de Hesíodo es mítica. Entonces se ha dicho, realmente la utopía, digamos, se origina con la isla de los Feacios, ¿no? La isla de los Feacios realmente es la primera utopía en la literatura occidental, pero no es una utopía filosófica, es una utopía literaria. Es una utopía literaria, está claramente dentro de la literatura, todavía no hay un planteamiento filosófico. A mí me parece que la aportación de la filosofía como creadora de géneros literarios estaría en este momento, por una parte, en el diálogo socrático, y por otra parte, en la utopía. Y sí me parecería que la utopía filosófica se distingue, por ejemplo, de esta isla maravillosa y feliz de los Feacios, y se distingue de la época de Cronos, porque me parece que estrictamente ya hay una reflexión de filosofía política que trata de ser, digamos, teórica, que, digamos, trata de entrar con reglas de argumentación compartidas objetivamente por todos. Recuerden que también la época de la Ilustración es la época de los sofistas, y también es la época del nacimiento de la lógica. Entonces hay una diferencia entre el mito y la argumentación,
Y aunque, por ejemplo, Jacqueline de Romilly atribuye a Critias el nacimiento del género literario de la utopía, perdón, de la politeia, realmente son Platón y Aristóteles quienes ya hacen las grandes utopías filosóficas, y me interesa en particular Aristóteles porque Aristóteles tiene una diferencia con Platón muy fuerte, que para Aristóteles su utopía se basa en un estudio objetivo de la realidad, es una especie de sociólogo, y mientras la utopía de Platón está, digamos, en la República, está en el Critias, está por supuesto en el Político un poco y en las leyes, la utopía de Aristóteles está entre la constitución de los atenienses y la política. Hay una parte, digamos, meramente sociológica, descriptiva, de elaboración de estudios constitucionales, y hay una parte, digamos, teórica general. Y entonces me parece que la utopía de Aristóteles es una utopía mayormente documentada. Y de hecho, de las 100 y tantas constituciones que se supone que mandó recopilar Aristóteles, afortunadamente la constitución de los atenienses es la que se preservó, y realmente es como un estudio de sociología. Y además es muy objetivo porque reconoce ciertos méritos, por ejemplo, a la tiranía de Pisístrato. O sea, no es pasional como el viejo oligarca, que de repente, hace una crítica muy visceral en algunos momentos, o sea, es objetivo, pero de repente cuando critica lo hace muy visceral, sino que es una utopía, digamos, documentada en estudios comparativos de las constituciones realmente existentes. Y en ese sentido me parece que lo interesante de la utopía aristotélica es precisamente el ser, digamos, en el espíritu científico de Aristóteles. Y bueno, lo que señalaba, ¿no? Las otras dos serían Cicerón y San Agustín, perdón. Y realmente me parece que en la historia de la utopía, esas 5 son grandes utopías filosóficas. En la antigüedad me referí. Bueno, estamos al borde del tiempo. Agradecemos mucho su presencia en esta mesa. Los invitamos a la mesa de libros de descuento de las jornadas filológicas, y pues esperamos que vengan a las próximas ponencias. Muchas gracias. Yo por eso te dije que me pusieras al final, porque me conozco.